Bien, quiero reconocer que algunos conceptos de antropología bíblica son, nuestro hermano lo decía en la oración, yo soy consciente de ellos, son complejos. Y que a veces expresados así, pues, y dichos muchos de esos conceptos durante 2 horas de tiempo, atascan. ¿Sabéis lo que ocurre cuando una persona come mucho, muchos platos juntos? Necesita un tiempo de relax para poder digerir todo eso. De manera que voy a procurar esta noche y las siguientes noches hacerlo más sencillo. No quiero decir con esto que vamos a bajar el nivel de la enseñanza, pero voy a hacer todo lo posible por expresar esos conceptos de una forma mucho más sencilla, que podamos entenderlos sin dificultades cada uno de nosotros. Retomamos el estudio de ayer y recordaréis que concluíamos mencionando distintas posiciones en relación, voy a tomar el texto exactamente o el pasaje, en relación con la imagen y semejanza. ¿Os acordáis de esto? Que os decía que había la posición reformada o calvinista, la posición luterana, la posición arminiana, y nos fuimos para casa. Bueno, ¿y cuál es la que tenemos que adaptar? Porque 3 posiciones está bien que las conozcamos, pero ¿cuál debemos adoptar? Bueno, yo creo que la posición bíblica más consonante con la enseñanza en cuanto a imagen y semejanza es la posición calvinista moderada o reformada moderada. Se resume de una forma simple. El resumen es este. La imagen de Dios en el hombre consiste en una integridad original que hace que el hombre sea a la vista de Dios bueno en gran manera y que no se pierde por el pecado. Porque el hombre, aun cuando pecó, no perdió la imagen de Dios en él. ¿Está claro? Pues así de sencillo. Esa es la posición bíblica más consonante con el sistema de enseñanza general tocante a esto. Ahora, cuando hablamos de la parte inmaterial del hombre, todos recordamos este concepto que es muy simple, muy sencillo. El hombre es un ser que se compone de 2 elementos. Un elemento material, visible, tangible, el cuerpo, un elemento espiritual, intangible, que tiene una serie de componentes. El primer componente que debemos considerar de esa parte inmaterial, por la importancia que tiene y por lo que se repite en la Biblia, es el alma, ¿verdad? Decíamos en el estudio que cuando Dios creó al hombre y buscó en la tierra, recolectó en la tierra, tomó de la tierra los elementos para hacer la parte orgánica, la parte material del hombre, inmediatamente sopló en él el espíritu de vida. Y esencialmente, supongo que recordáis que el primer día o el segundo día mencioné que la palabra vida ahí no está en singular. Aunque nosotros la tenemos en singular, en hebreo está en plural. Sopló aliento de vidas. En ese sentido, sopló el aliento de la vida biológica, por la que el hombre vino a ser un alma viviente, un ser vivo, y sopló también el aliento de la vida espiritual, por medio de la cual el hombre puede comunicarse ¿con quién? Con el Creador. Ningún otro ser puede comunicarse con el Creador más que el hombre, porque tiene un elemento de vida espiritual. No significa que esa vida se interrumpa o no, ese es otro asunto que tiene que ver con el pecado, pero tiene vida espiritual. Ahora, cuando el hombre se enfrenta con el alma, se pregunta, bueno, ¿cómo es el alma? ¿Cuál es el origen del alma? También voy a hacer muy simple esto, porque el origen... A ver si hago aquí un paréntesis, voy a hacer unos cuantos paréntesis hoy. La teología toma mucho de la filosofía para expresar verdades. A veces los creyentes decimos que la filosofía es mala. Bueno, es mala si se supera o se pone por encima de la Biblia, pero es muy buena si está al servicio de la Biblia. Ayer mencioné, por ejemplo,
una cosa que se llama el sujeto de atribución de la naturaleza humana de Jesucristo, que todo cuanto esa naturaleza humana realiza, el responsable subsidiario de esas acciones, ¿quién es? La persona divina del Hijo de Dios. ¿Está en algún lugar de la Biblia ese concepto de sujeto de atribución? No. ¿En dónde está? En la filosofía del pensamiento, que se pone al servicio de la Escritura para elaborar algo que subyace ahí, pero que hay que expresarlo de alguna manera. ¿Está claro esto? Ahora, cuando se estudia el origen del alma, la gente inmediatamente, los teólogos se preguntan, ¿de dónde viene el alma? ¿Se creó una sola alma que se transmite a otra? ¿Se crean muchas almas? ¿Existieron antes? Todas estas preguntas que la Biblia no contesta con excesiva precisión, muchos teólogos acudieron, o muchas escuelas teológicas acudieron a la filosofía. Esencialmente el pensamiento sobre el origen del alma es de esta manera. Primero, los que creen en una preexistencia del alma. Entre otros muchos, pues tenéis a Platón, que él creía que todas las almas fueron originadas en un momento por Dios y están, digamos así, almacenadas, y las almas son atraídas por los cuerpos, y entonces cuando el alma, que es perfecta absolutamente, entra en contacto con el cuerpo, ha cometido una falta que se va purificando en posteriores experiencias con el cuerpo, hasta que por fin llega a un momento en que es perfecta. Decimos, oh, pero eso es preexistencia, eso es, yo qué sé lo que, hasta ¿cómo se llama esta filosofía que habla? Reencarnación, es la palabra que yo estaba buscando. Entonces, ¿eso tiene alguna razón bíblica o alguna base para pensar que las almas preexisten al cuerpo, es decir, son anteriores en existencia al cuerpo humano? No hay ninguna razón bíblica, ¿verdad? Pero los discípulos tenían en la mente una filosofía que habían tomado de alguna forma de esa misma manera de pensar. Miremos Juan capítulo 9, versículo 2. Le preguntaron los discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Para qué? No para que quedase ciego, para que naciese ciego. De manera que había una idea de que por alguna razón hechos de anteriores existencias afectaban existencias presentes. ¿Notáis la pregunta tan extraña que los discípulos le hacen? Algunos piensan que la pregunta venía como un castigo de Dios. Algunas personas entendían que Dios castigaba a las personas de esta manera. Bueno, esto es un pensamiento todavía muchísimo más antiguo que Platón. En el libro de Job se ve este pensamiento. Los amigos de Job le decían a Job, no es cierto que eres justo, Job. ¿Por qué no es cierto? Porque Dios no castiga a los justos. De esa manera, castiga a los perversos, de modo que tú eres un perverso que tratas de aparecer justo. Y Job sufre a lo largo de ese libro, se lee en el relato bíblico de una forma terrible, ¿o no? Pierde todo, pierde el prestigio, los amigos dudan de él, todas estas cosas. Y un día Job reacciona a su frustración personal con aquellas palabras, yo sé que mi Redentor vive. ¿Y qué dice Job? Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Nosotros tomamos eso y lo aplicamos indudablemente a la experiencia o al pensamiento de una vida perfecta después de la muerte. Está muy bien. Pero realmente Job estaba pensando mucho en el tiempo presente. De manera que él decía, yo sé que Dios va a intervenir porque mi Redentor, mi Vindicador vive. Y aunque yo tengo mi piel deshecha, mi carne deshecha, he de ver en una carne renovada a Dios. Y cuando vais al final del libro, leéis aquellas palabras, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Se cumple el deseo de Job en una intervención directa de Dios que le prestigia, nuevamente le saca a su existencia. Ahora, esta idea de almas que anteceden en existencia también está dentro de la iglesia llamada cristiana, o de la iglesia cristiana. En el siglo III hay un hombre que se llama Orígenes, que hace esta afirmación.
y estamos hablando de cristianismo. Y la reencarnación, almas que se reencarnan en cuerpos, toma razón teológica en el siglo III de la era cristiana. Veis que no había muchísima distancia de la época apostólica. Estamos hablando del siglo III. Ahora, vamos a hacer una serie de objeciones a la preexistencia. Veamos las objeciones. La Biblia nunca habla de preexistencia. Y cuando la Biblia habla de creación del alma del hombre, se refiere a un solo hecho y a una sola vez. Génesis capítulo 2, versículo 7, que dice ahí, sopló en la nariz del hombre aliento de vida. Cuando Dios creó a la mujer, dice la Biblia que Dios creó un alma para la mujer o sopló en la mujer espíritu de vida. No. Por tanto, aquí hay un argumento muy serio, muy contundente, que impide pensar en una creación múltiple de almas antes de la existencia de los cuerpos. Por otro lado, el origen del pecado en la humanidad no se debe a ningún tipo de distinción o de problemas en existencias anteriores. La prueba de ella la tenéis en Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Qué dice ahí? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Luego, el pecado no viene, la raíz del pecado, el problema del pecado, no viene de existencias anteriores. Entró en el mundo por la experiencia de un hombre. Además de esto, la situación perfecta del hombre es espiritual, o la parte espiritual, el alma y el cuerpo juntos, ¿no? La situación imperfecta es precisamente la desencarnación, es decir, la ausencia de un cuerpo para el alma. Mirad Romanos capítulo 8, versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Quiere decir que un creyente que muera y va a la presencia de Dios va su parte espiritual. Espera insistentemente, con deseo, la incorporación de nuevo del cuerpo para que sea una unidad integral en la presencia del Señor. Otro texto, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada, el cuerpo, esta morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Luego la Biblia enseña con toda claridad que un alma aislada del cuerpo no está en un estado perfecto, sino todo lo contrario, está en un estado imperfecto. Por otro lado, la idea de una preexistencia de las almas de los hombres destruye la unidad de la raza. ¿Por qué? Porque supone que la parte inmaterial del hombre existió mucho antes del hombre en sí. Y esto dividiría absolutamente la idea general de raza y de comunicación. Bueno, ¿es fácil de entender eso? Hemos entendido bien que hay unas personas que piensan que la parte espiritual corresponde a una obra de preexistencia de las almas. Punto 1. Punto 2. Creacionismo. El creacionismo procede también de la filosofía. De modo que Platón habla de preexistencia de almas, ¿verdad? Aristóteles habla de que Dios creó directamente cada alma de los seres, de los hombres. De modo que cada hombre que nace, Dios crea el alma de ese hombre y se le incorpora a ese cuerpo. Esto le gustó muchísimo, especialmente a personas de la Iglesia latina. De manera que San Jerónimo, el traductor de la Vulgata, afirmaba en uno de sus escritos esto: Dios crea las almas diariamente. Y viene un gran teólogo de aquel tiempo, que es Agustín de Hipona,
Y Agustín de Hipona valora preexistencia, valora creacionismo, pero insiste en que sin creer en la preexistencia tiene dudas sobre el creacionismo. Estamos hablando de hombres de un pensamiento muy profundo en las cosas de la Escritura. Ahora, esta idea de creacionismo, entendemos lo que es el creacionismo. Dios crea un alma para cada cuerpo que se concibe. Cada hombre que nace, Dios crea el alma, le da el alma al hombre, etcétera, etcétera. Esta idea de creacionismo entra directísimamente en la teología católica, especialmente por Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino afirmaba que el alma intelectual se transmite por vía de generación. Es decir, la inteligencia humana la recibimos de nuestros padres, pero la parte espiritual que tiene que ver con la relación con Dios, etcétera, etcétera, no, es por generación, sino por creación. De manera que Pío XII, un papa muy reciente en la historia de la Iglesia, hace una afirmación, la leo literalmente de una de sus encíclicas: la fe católica, mirad lo que dice, fe católica, no dice fe bíblica, es muy interesante eso. La fe católica obliga a afirmar que las almas son creadas por Dios inmediatamente. Y ahora llega la Reforma. La Reforma es anterior a Pío XII, pero llega la Reforma. ¿Y qué dicen los reformadores? Bueno, los reformadores no le prestan mucha atención a este asunto, porque el problema de los reformadores, lo veíamos ayer, era justificación por la fe, seguridad de salvación, etcétera, etcétera. De manera que, como no tienen mucho que pensar sobre aquello, no piensan tanto en esto. Y Calvino sostuvo, yo creo que por tradición, la idea de creacionismo. De manera que ya tenemos dos elementos. Unos piensan que las almas anteceden, que Dios creó almas, y ahora cada cuerpo tiene una. Otros, que Dios crea las almas en el momento del cuerpo. Otros favorecen la idea que se llama traducianismo. Qué palabrota. Significa algo muy sencillo. El alma de la persona se transmite de sus padres. De manera que el padre transmite al hijo, tanto el padre como la madre, el hombre transmite al hijo lo que tiene que ver con el cuerpo y lo que tiene que ver con el alma. Ahora, antes de entrar ahí, me olvidaba de daros algunos argumentos bíblicos en relación con el creacionismo, algo que favorece el creacionismo y luego algo que critica el creacionismo. Algo que lo favorece, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuela a Dios que lo dio. En este sentido, algunos piensan que ese espíritu que Dios dio a ese cuerpo, lo retoma nuevamente Dios para darlo a otro cuerpo nuevo. Otro texto, Isaías 57, 16. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Bueno, veíamos estos días atrás que la palabra almas en el Antiguo Testamento no se refiere siempre a la parte inmaterial, se refiere a la persona en sí, al hombre en sí. Una cita, hay más, pero voy a tomar solamente una del Nuevo Testamento que algunos creen que es muy contundente en este sentido. Está en la carta a los Hebreos, capítulo 12 y versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y claro está, este texto dice, ¿ves? Dios es el Padre de los espíritus, la parte espiritual del hombre. Bien, espíritu no solamente tiene que ver con una parte del individuo, sino que hay una forma de expresión del lenguaje, una típica forma de expresar el lenguaje, que es tomar el todo por la parte, o el continente por el contenido. En este caso, ¿espíritu es el hombre? Sí,
el Padre, Dios, no solamente es el creador de los hombres, sino el comunicador del espíritu del hombre. Por tanto, en ese sentido, se puede utilizar de esta manera. Tengamos mucho cuidado con el idioma, porque es muy rico, pero hay que entenderlo también. Por ejemplo, yo digo aquí, voy a beberme un vaso de agua. ¿Es correcta esa expresión? Es correcta. ¿Pero yo bebo un vaso de agua? No, yo bebo el agua de un vaso. De ahí que también cuando en el Nuevo Testamento se habla de la copa y del vino, tomamos a veces el simbolismo en la copa cuando realmente el simbolismo está en el vino contenido dentro de la copa. De ahí que cuando se dice esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, no está refiriéndose a la copa en sí, sino al vino que simboliza la sangre de Cristo, que es el nuevo pacto derramado en su sangre. ¿Está claro? El lenguaje, por tanto, a veces, si vamos al literalismo radical del lenguaje, vamos a tener muchos problemas en cuanto a la interpretación bíblica. Bueno, con esto algunos dicen, pero de todas formas yo pienso en un creacionismo. Muy bien, vamos a ver alguna crítica al creacionismo. Capítulo 5 de Génesis, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Qué engendró Adán? ¿Un cuerpo o un hijo? ¿Y ese hijo es un cuerpo o es un hombre completo? De manera que aquí tenemos un argumento que, de alguna manera, por lo menos hace recapacitar sobre la idea de creacionismo, ¿no es esto? Si los padres no engendran solo el cuerpo de los hijos, entonces también le tienen que transmitir la parte espiritual. Y si no le transmiten la parte espiritual, en ese sentido serían incluso inferiores a los propios animales. Capítulo 1 de Génesis, versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Género y especie se transmiten de los padres a los hijos, y cada hijo de los animales reproduce exactamente en la dimensión en que puede ser exacta, es decir, de la misma calidad que los padres reproducen, el hijo reproduce las mismas características de los padres. Bueno, ¿alguien tiene otro argumento más contundente? Porque algunos pueden decir, bueno, es que no tenemos argumentos. Puede ser, no puede ser. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, ¿qué hizo? Descansó. ¿Significa que no creó más? Si no creó más, entonces no puede haber creación actual de almas. Tiene que ser comunicación. ¿Entendemos esto bien? En el sentido, el razonamiento. Yo no pregunto que estemos de acuerdo. Entendemos ese razonamiento. Ahora, no hay tampoco, voy a poneros más inquietos, no hay tampoco una seguridad absoluta y total de que Dios haya concluido toda actividad creadora. Vamos a ver un texto. Capítulo Salmo 104, versículo 30. Envías tu espíritu, ¿qué? Son creados y renuevas la faz de la tierra. Y fijaros que lo que está diciendo aquí es que el Espíritu de Dios tiene la responsabilidad del mantenimiento de la vida biológica del planeta Tierra. Y de pronto ocurre algo, un animal, dice Dios, le quitas el aliento. ¿Y qué pasa con ese animal? Se muere. Y dice, envías tu espíritu, son creados. Claro, frente a esto alguien va a decir, pero al animal que muere le sucede un animal vivo, ¿nacido de quién? De los animales que mueren. De manera que aquí hay una forma un tanto rara de poder entender este versículo. Este versículo puede entenderse como que la creación significa simplemente el hecho biológico de mantener lo que Dios regaló a la primera pareja. Dios regaló a la primera pareja de animales y de hombres un regalo específico, la fertilidad, mediante la cual la vida biológica del planeta va desarrollándose y a padres muertos suceden hijos vivos. Muy bien. ¿Tenéis ya algo claro? Yo sigo con un montón de dudas en este asunto. Pero vamos a otra posición. Primera posición, repaso esto. Primera posición, antecesión de almas. No me encaja. Segundo, creacionismo.
lo acepto con mis dudas. Tercero, traducianismo, no traduccionismo. Traduccionismo es un tipo que quiere traducir. Traducianismo es uno que transmite cosas. Traducianismo se deriva del latín, que significa hacer pasar algo a través de. De manera que lo que dice es que la raza humana fue creada por Dios en Adán. Punto. No hay más creación. Y desde Adán y Eva se propaga en todos los elementos espirituales y materiales a los restantes elementos de la especie de la raza humana en un proceso de transmisión, es decir, de reproducción. Ahora, la Biblia, ¿qué argumentos sólidos hay en favor de esto? Hay muchos. Uno de ellos es que la Biblia enseña que Dios sopló aliento de vida, parte inmaterial, solamente una vez, y solamente a una persona de la raza humana, que fue Adán. La reacción, lo dije antes, es que cuando la mujer fue creada, fue tomada de un hueso de Adán, de los elementos que ya Adán tenía. Es todo un enorme simbolismo. Y no dice el texto bíblico que Dios soplara en ella. Por tanto, ahí tenemos un argumento interesante. Otro argumento interesante. Cuando se habla de descendencia, se dice que fulano de tal estaba ya en los lomos de su padre. Por ejemplo, cuando el escritor de los Hebreos hace un argumento sumamente especulativo, diría yo, pero basado en esto, dice que Leví pagó diezmos en Abraham a Melquisedec. Por tanto, el que paga los diezmos es siempre inferior al que los recibe. ¿Por qué? Porque según el concepto bíblico, Leví estaba en Abraham. ¿Qué estaba de Leví en Abraham? ¿El cuerpo de Leví o Leví mismo? No se puede decir que Leví estaba si no estaba todo en Abraham. Este es otro de los grandes argumentos sobre la transmisión de la parte espiritual. Ahora, los ascendientes se vinculan a los descendientes y al revés, siempre como hombres. Romanos capítulo 1, versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Bueno, podríamos seguir con argumentos. Hay otro argumento más. Yo no quiero cansaros demasiado o llenaros de datos. Mi convicción profunda es que un estudio que solamente almacena datos no sirve para nada. Tiene que producir efectos en la vida de la persona. Vamos allá con otro dato solo y dejo ese punto. En Hechos capítulo 17 dice que Dios hizo toda la raza de los hombres de un solo hombre. Es decir, desde Adán, todos los hombres han sido las consecuencias que los hombres tienen hoy. Todas ellas derivan del hecho de un hombre y toda la raza procede del mismo hombre. Bueno, casi nos animamos, yo casi me animo a creer en el traducianismo, en la transmisión de los dos elementos material e inmaterial. Pero hay objeciones, seguro. Si hablamos con un creacionista va a tener objeciones. Una de ellas dice que la transmisión de la parte espiritual del hombre es un problema, porque la parte espiritual del hombre es esencialmente pura, no admite división. Por tanto, ¿quién transmite esa parte espiritual? ¿El padre o la madre? Segundo, ¿cómo puede una parte, si son los dos, cómo puede dos elementos distintos producir un elemento simple? ¿Estáis siguiendo el argumento? No, padre. Volvamos a él. El alma, la parte espiritual del hombre, es un elemento único, simple, indivisible, es de una sola sustancia, es algo espiritual, ¿no es esto? Ahí está claro el concepto. Bien. El padre tiene el mismo elemento, la madre tiene el mismo elemento. La fusión de los dos en la relación íntima produce un nuevo ser, que es complejo en la parte orgánica, pero sigue siendo simple en la parte espiritual. ¿Cómo pueden dos partes
compuestas producir una simple. Filosofía. Pues sí, filosofía, pero te hace razonar, te hace pensar. Otra cuestión que exige, ellos dicen, que después de la creación original, Dios solo obra mediatamente. ¿Qué es mediata? Es mediante algo. Es decir, después de la creación original, la parte espiritual se transmite no por Dios, sino por medio de los padres aquí en la tierra. Por otro lado dice, mira, si eso es verdad, el alma humana de Jesús vendría contaminada por el pecado. He leído este argumento un montón de veces. Lamentablemente, quien dice esto no entiende la cristología. Porque la parte espiritual humana de Jesús, lo mismo que la parte material, es santísima en razón de la presencia santificadora de la persona segunda de la deidad en esa humanidad. ¿Está claro? Luego, la transmisión da lo mismo que sea de padre y madre, de madre sola, de padre solo no, pero de madre sola, da lo mismo en el sentido de que quien hace santo, absolutamente santo, santísimo, más sublime que los cielos, a Jesús de Nazaret, no es la humanidad de Jesús concebida por el Espíritu Santo, sino la segunda persona de la deidad que sustenta la humanidad del Señor. ¿Está claro? Jesucristo, eso tiene que ver con un asunto muy complejo de la cristología que se llama la unión hipostática. Muy bien. Interesante el tema. Teoría existencial. Como siempre, cuando tú te encuentras con dos elementos, creacionismo, traducianismo. Creacionismo, Dios crea un alma para cada cuerpo. Traducianismo, creó una sola que se transmite. Llegas y dices, hay adeptos y hay quienes contradicen las dos posiciones. ¿Por dónde marcho? Y siempre sale alguien muy inteligente que dice, por la vía de en medio. Tomamos de las dos y así no hay peleas. Llegamos a un acuerdo. La vía media dice que Dios dotó al hombre de capacidad procreadora. Te multiplicarás. Muy bien. Dios dota al hombre de la capacidad de comunicación de la vida biológica. Pero la vida espiritual es personalmente suya. De modo que lo que está haciendo es tomando de las dos cosas para crear algo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, mirad, si alguien me dice, tienes que decantarte por una idea, y respeto absolutamente la idea ajena. Si alguien me dice, tienes obligatoriamente que definir de las tres una, escogerla, como la más probable, por favor, entended esto, estoy hablando de probabilidades, porque es que la Biblia tampoco lo afirma tajantemente, yo tomaría la posición de traducianismo, es decir, de transmisión de padres a hijos. Respeto tremendamente las otras ideas, y no me voy a pelear con ningún creyente que diga, no señor, es lo otra. Fantástico, con tal motivo tendremos ocasión de charlar mucho por el camino cada vez que nos veamos. Tú de tu tema y yo del mío, y algún día cuando lleguemos al cielo, a lo mejor tú me dices, ¿ves cómo yo tenía razón? Y te diré, pues sí señor, y me has hecho pensar durante mucho tiempo. Hago otro paréntesis aquí. Mirad, lo que manifiesta la infantilidad de un creyente, ¿sabéis qué es? La incapacidad de admitir una idea que no sea la suya. El creyente que solo tiene una idea, es monoidea, es un niño. El creyente que tiene su idea afirmada, pero acepta compartir las ideas de otros y valorarlas, esa es una persona madura y espiritual. Aunque al final de todo diga, mira, yo lo he pensado, reflexionado, he meditado, he estudiado, sigo con mi idea, pero te aprecio profundamente en Cristo. ¿Está? Muy bien. Bueno, dejemos ya. Con esto yo creo, hermanos queridos, creo que hemos terminado la parte áspera. Vamos a ir ahora a asuntos mucho más simples, más sencillos, que tienen que ver con datos claros de la Biblia, lo que nos gusta a todos. ¿Qué es el alma? El alma, hay una palabra hebrea
que tiene que ver, que aparece en el Antiguo Testamento 754 veces. Y de las 754 veces que aparece en el Antiguo Testamento, todas se traduce por alma, asimismo en el castellano. Alma significa simplemente lo que tiene vida. ¿Cuerpo tiene vida sin el alma? No. Cuando tú le quitas el alma, separas el alma del cuerpo, ¿qué ocurre? El cuerpo muere. ¿El alma sigue con vida? Sí. Por tanto, alma, el concepto primario de alma, es aquello que tiene vida. Y la primera función del alma, ¿qué es? A ver, lo hemos visto, a ver si estrujamos un pelín el cerebro para recordar. ¿Qué es la primera función del alma? Dar vida al cuerpo. ¿Un cuerpo sin alma cómo está? Muerto. Si el alma es la que tiene vida, por tanto, y es una vida perpetua la del alma, por tanto, la función número uno del alma es dar vida al cuerpo. Y aquí lo tenéis en la Biblia. Vamos a buscar un texto, segundo libro de Samuel, segundo de Samuel, capítulo 1, versículo 9. 1:9. Y me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Está refiriéndose a la muerte del cuerpo. Lo que está diciendo es que cuando el alma se separe, tengo el alma enteramente en mí. ¿Qué quiero? Para morirme, ¿qué tienes que hacer? Liberarme de ella. Toda la vida está todavía en mí. Ahora, cuando el hombre muere, se separa el alma del cuerpo y el alma, la parte espiritual, es exhalada. Capítulo 35 de Génesis y versículo 18. Y aconteció que al salírsele el alma, y que dice, Moisés pone un paréntesis ahí, y después murió. Luego, cuando el alma sale, el cuerpo muere, se produce la muerte física del hombre. De manera que la primera cuestión, el primer elemento del alma es comunicar la vida. Entonces, si esto es así, si el alma comunica la vida, el alma también es el lugar donde radican los sentimientos, las pasiones, la ciencia y la voluntad. Ninguna de esas cosas están en el cuerpo. ¿Entendemos esto? El cuerpo expresa pasiones, el cuerpo expresa sentimientos, recibe sensaciones, pero un médico nos diría con toda claridad que cuando tú te quemas un dedo, ese dedo que se ha quemado, lo digo burdamente, no científicamente, transmite el dolor ¿a dónde? ¿Y tú sientes por qué? Porque el cerebro está en contacto contigo. Luego no estamos hablando de claro, me diréis, pero el cerebro es una parte orgánica del cuerpo. Bueno, pero hay una serie de terminaciones nerviosas y de cosas por ahí. Me seguiré diciendo eso del cuerpo. Está bien, dejémoslo ahí. Lo único que quiero deciros es que los elementos de la parte espiritual son los que tienen que ver con sensibilidades, no con sentimientos o con comunicación de dolor y cosas así. El alma tiene la sensibilidad espiritual para la ciencia, para la voluntad y para todo esto. Bueno, busquemos un texto, Génesis 28:8. Hay muchísimos textos ahí, los que tengáis las notas, por favor, en vuestra casa le dais un buen repaso al asunto. Del libro de Génesis, capítulo 34, versículo 3. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón. ¿Está hablando de parte espiritual o de parte material aquí? De parte espiritual. Y le habla al corazón. No se puede referir a la víscera que tenemos aquí adentro. Tú le puedes hablar a ese corazón todo el día y toda la noche que no se entera de nada, por muy bien que esté ese corazón. Le está hablando a la parte que alberga los sentimientos. Y el amor no es química, como por ahí dicen. Hay una parte espiritual que funciona a la que se le puede hablar. Se enamoró, le habló al corazón. Capítulo
voy a saltarme unas cuantas citas aquí. Salmo 6 y versículo 4. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Aquí está hablando de la parte de la vida y está hablando del alma. No está hablando libra mi cuerpo, porque no valdría para nada. Sálvame íntegramente. Alma aquí pudiera utilizarse también como sinónimo de persona, pero aquí hay una expresión íntima del alma de este hombre que pide a Dios por sentimientos que no se albergan en el cuerpo, sino en la parte espiritual. Cantares 1:6, vamos a ver qué dice ese texto de Cantares. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, mi viña que era mía no guardé. Está hablando de sentimientos que tienen los hijos de esta mujer contra esta mujer del Cantar de los Cantares. He seleccionado unos cuantos textos así para que simplemente tengamos idea de que el principio básico donde radican los sentimientos es el alma. Ahora, en el Nuevo Testamento, el alma es la parte invisible del hombre. Fijaros, a ver si puedo explicar esto de otra manera. Antiguo Testamento, casi siempre alma es la residencia de afectos. ¿Hemos visto? Así de sencillo. Vamos a acordarnos de eso. Nuevo Testamento, alma es la parte espiritual en contraste con la parte orgánica, que en la parte material o orgánica del hombre el Nuevo Testamento llama carne y sangre. Por una razón, porque en el Antiguo Testamento se dice que la vida estaba en la sangre, de modo que la vida del hombre orgánicamente tiene que ver con carne y sangre. Ahora, Colosenses capítulo 2, versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro bien, vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Alma aquí tiene que ver con una parte espiritual. ¿Dónde está Pablo? ¿Pablo está en Colosas? No. Pero la parte espiritual de Pablo estaba en contacto con los colosenses, gozándose en el bien hacer de los colosenses. ¿Notáis la diferencia tan grande que hay en este sentido entre la parte orgánica y la parte espiritual? Primera Corintios capítulo 5, versículo 5. Ese es el caso de la excomunión de aquel hombre perverso de la iglesia en Corinto, y mirad lo que dice Pablo. Primera Corintios 5:5. El tal sea, bueno, leemos el 4, porque en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. La parte espiritual de Pablo, el espíritu de Pablo, la parte inmaterial de Pablo, se identificaba, aunque su cuerpo estaba lejos, se identificaba con lo que se estaba desarrollando en aquella reunión. ¿Quiere decir que Pablo se disgregaba? ¿Que el espíritu de Pablo se iba para allí y el cuerpo de Pablo quedaba en otro lado? No, porque en el momento en que la parte espiritual sale de la vivencia con la parte material, ¿qué ocurre? Muere la persona. Pero lo que está hablando es del sentimiento de Pablo, de la inteligencia de Pablo, de la voluntad de Pablo, de los deseos de Pablo, que radican ¿en qué lugar? En el espíritu, en el alma, ¿está claro? No dice Pablo mi cuerpo con vosotros, no dice eso. Está diciendo mi alma, mi espíritu con vosotros, identificados con vosotros en ese sentido. Primera carta a Corintios, capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Tiene que ver este asunto con la parte íntima del hombre, que recibe un mensaje orientado hacia la sabiduría. En este caso, Pablo no habla con la sabiduría de los hombres, con la lógica de los hombres. Otra referencia al centro de la personalidad íntima del individuo. El Evangelio apunta al conocimiento espiritual del hombre, no a las experiencias orgánicas del hombre. Tenemos clara esta distinción. Aquí está hablando, por tanto, de la parte inmaterial. Ahora, en el alma se asienta nuestro yo.
porque es nuestra propia vida y nuestro propio egoísmo personal. Las pasiones descansan en la parte anímica del individuo. Así que ese gran yo, cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, tiene que ver con una experiencia espiritual que ocurre, que se produce en la vida de todo pecador y que sustituye al gran yo del hombre por el infinito tú de Dios. ¿Me entendisteis lo que dije? Si no se me entiende, por favor, pregunten. No quede nadie sin entender esto. El hombre, debido al egoísmo propio que radica en el pecado y radica en su parte espiritual, lo más importante para el hombre, ¿quién es? El mismo. Vamos a ver, mi querido hermano, ¿quién es la persona más maltratada en tu iglesia? Claro, tú. ¿Quién es la persona a la que menos se le reconocen los dones? A mí. Hombre, claro, ¿cómo no? Naturalmente, ese es el gran yo. Ahora, cuando tú te inviertes esa dinámica, y esto lo veremos en las últimas lecciones, inviertes la dinámica del yo, porque ese yo ha quedado crucificado con Cristo, ya no vives tú, ¿quién vive? Entonces, hay un tú que ha sustituido al yo, ¿verdad? Ya vive él, no vivo yo. Las ofensas que se realizan contra tus dones que no te dejan ejercer en la iglesia, no las hacen a Luis Pérez, las hacen al que dio el don, que es Dios por su Espíritu. ¿Te das cuenta cómo cambian las cosas? Cuando tú ofendes a un creyente intencionadamente, no te olvides que no estás ofendiendo a Juan Pérez. Estás ofendiendo, de alguna manera, al Señor de Juan Pérez, porque él vive en ese Señor. De ahí, esa es la gran lección que Pablo aprendió en el camino a Damasco. La primera lección de teología cristiana de Pablo fue esta: Saulo, ¿por qué si yo no te persigo a ti, persigo a los cristianos? Los cristianos y yo somos una misma cosa, es decir, una misma unidad espiritual. Tengamos mucho cuidado, por favor, con lo que hacemos en cuanto a ofensas a los demás. Ahora, si el alma es el receptáculo de sentimientos, 1, el comunicador de la vida, 2, tiene necesariamente que ser el asiento de las actividades humanas y de las acciones mentales. No vamos a leer textos, voy a leeros 6 evidencias. En la Biblia se lee del alma hambrienta, ¿sí? Sí, está en el Salmo 107, el alma hambrienta. Luego, quien tiene hambre es el hombre en sí, pero quien necesita comer es el alma o el cuerpo. De manera que el alma es el centro de las actividades. El alma, cuando el cuerpo siente necesidad de comer, te impulsará, te orientará para que busques la comida. Se habla del alma cansada. Luego, la experiencia del cuerpo se le comunica a la sensibilidad interior del alma. Se habla del alma que tiene sed de Dios. Aquí sí que tenemos ya un aspecto muy espiritual. El alma conduce, orienta al cuerpo cuando tiene sed de Dios a buscar al Dios vivo y verdadero. Y dice que es como un ciervo que busca ansiosamente, ¿qué cosa? Las corrientes de las aguas. Se habla del alma que se entristece en Job 30 y se habla del alma que ama. Ahora bien, voy a plantearos una pregunta sumamente compleja. No es compleja, es de razonamiento puro. La parte inmaterial del hombre muere, desaparece. ¿No? Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Luego, si tú no tienes fe, ¿qué pasa? Se muere el alma. ¿Sí? ¿Puedes perder la salvación cuando pierdes tu fe? No. La salvación descansa en la gracia, no en la fe.
Lo que está diciendo aquí es la utilización otra vez del término alma en relación con sentimientos y con hombre en toda la dimensión de la palabra. La fe no radica en el cuerpo, la fe radica en el alma, ¿no es esto? En el corazón del hombre. Cuando crees, dice Pablo, tienes que creer con el corazón, con la parte inmaterial de la persona. De manera que el creyente se mantiene en fe, preservando por esa fe la parte inmaterial que le conduce y le orienta a las acciones que corresponden a esa vida. A ver si lo digo con un texto bíblico y lo entendemos bien. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿cómo? En la fe. ¿En la fe de qué? Del Hijo de Dios. Significa, me parece que lo dije el otro día, no significa que vivo creyendo en el Hijo de Dios. No dice vivo creyendo, dice vivo en la fe de Él. La fe que corresponde a una vida de identificación con Cristo. Y la fe que no produce obras, ¿está? Ahora ya entendemos. El creyente persevera en la fe y perseverando en la fe preserva la actividad del hombre espiritual. ¿Está claro? Muy bien. Descansamos 10 minutitos, 10 minutos religiosos, y vamos a entrar luego después ya en otros aspectos de la parte inmaterial del hombre de una forma rápida.